Hoy nos vamos a adentrar en una de las historias más oscuras, pero a la vez más poderosas, de nuestra literatura. Es Las Desnudadas, un cuento que Emilia Pardo Bazán publicó allá por 1897. Y os aseguro que es de esas narraciones que, una vez que la escuchas, se te queda grabada. Y es que todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta. Una pregunta que, seamos sinceros, nos hemos hecho todos alguna vez. Cuando la vida golpea, ¿qué nos queda? ¿Podemos elegir o somos simplemente arrastrados por la corriente? Bueno, pues la historia nos sitúa justo en medio de este debate. Imaginad la escena. Una tarde de otoño, de esas grises, con las hojas cayendo. Un grupo de amigos discute acaloradamente sobre esto mismo. Fatalidad contra libre albedrío. Y en mitad de esa charla, uno de ellos, un tal Lucio Sageris, se pone en pie, por así decirlo, y defiende la voluntad humana a capa y espada. Y para demostrarlo, les dice, os voy a contar una historia muy negra. Una historia real que, según él, prueba que incluso ante la misma tragedia, cada alma es libre de elegir su propio final. Y con esa promesa, la narración nos traslada de golpe a uno de los momentos más salvajes de la historia de España. A las guerras civiles que vinieron después de la Revolución del 68. Un tiempo de una violencia, de una brutalidad que hoy nos cuesta hasta imaginar. En este escenario de caos aparece una figura terrible, el contraguerrillero. Ojo, no es un soldado normal, es un hombre que lucha contra los suyos, en su propia tierra. Alguien odiado por todos y cuyo único poder, su única ley, es el terror. Y el de nuestro cuento, el manco de Alzaur, era, dicen, el más temido de todos. Y este manco tenía una obsesión, un objetivo clavado entre ceja y ceja: el párroco carlista del pueblo. ¿Por qué? Porque el cura le había vencido, le había humillado en combate varias veces. Y ese odio se había vuelto un frenesí, una sed de venganza que lo consumía todo. Y en ese mismo pueblo, Urdazpi, estaba la clave para su venganza. El punto débil del cura. Sus 5 sobrinas. La historia las describe como 5 lindas y honestas muchachas. Jóvenes inocentes que, sin tener nada que ver en todo aquello, iban a convertirse en el centro de la furia del manco. Y el día fatídico llega. El manco entra a sangre y fuego en Urdazip y lo primero que hace es capturar a las 5 hermanas. Pero se topa con un dilema. Le había prometido a un general que no haría daño a las mujeres. Su sed de venganza, sin embargo, busca un resquicio, una forma de cumplir la letra, pero destrozar el espíritu. Y vaya si la encuentra. Lo que se le ocurre es de una crueldad metódica, casi quirúrgica. No las tocará, no las herirá físicamente, pero las humillará de la forma más vil posible. Da la orden, que las dejen enteramente desnudas. Y la tortura no acaba ahí, claro. Las obliga a desfilar así, desnudas, por las calles de su propio pueblo. Empujadas, insultadas, golpeadas por sus soldados, borrachos de vino y de victoria. Una procesión de la vergüenza ante los ojos de sus propios vecinos. La desesperación de las hermanas es total. El texto es desgarrador. Dice que, estúpidas de vergüenza, intentaban cubrirse con sus largos cabellos mientras suplicaban, llorando, que las matasen ya, que las fusilasen. Preferían 1000 veces la muerte a seguir viviendo aquel suplicio. Y cuando todo termina, el manco, con su venganza cumplida, se acerca a la más joven, le escupe en el hombro y con una risa brutal suelta esa frase, como si no fueran personas, sino animales a los que se devuelve a la jaula tras haber jugado con ellos. Después del horror llega el silencio. Un silencio pesado, denso, cargado de una deshonra que parece imposible de soportar. El mundo, para ellas, se ha acabado. Y aquí es donde al principio parece que la teoría del destino gana la partida. Porque durante un año entero, las 5 hermanas actúan como si fueran una sola persona. Se encierran, no salen, no ven a nadie, ni a misa van. Viven sepultadas en su propia casa, marcadas por un apodo cruel que les pone el pueblo, las desnudadas. Pero, y aquí viene el giro que lo cambia todo, aquí es donde empieza de verdad el argumento de Lucio Sagris, porque justo cuando parece que un único y terrible destino las ha unido para siempre, pasado ese año de luto compartido, algo se rompe, y esas 5 almas, sometidas al mismo infierno, empiezan a tomar caminos radicalmente distintos. Veamos qué pasó con la primera de ellas. La más joven, aquella que recibió el último ultraje del manco, la del escupitajo. Sencillamente, se apagó. No pudo soportarlo. Se dejó morir de pena, consumida por la tristeza. No volvió a salir de casa hasta el día de su entierro. La segunda hermana, en cambio, eligió una salida completamente opuesta. La mayor de todas, una noche, sin decir nada a nadie, se marchó. Se refugió en la fe,
Entró en un convento de hermanas de la caridad y dedicó el resto de su existencia a cuidar de los demás, de los enfermos, de los huérfanos. Transformó su herida en un acto de amor y servicio. Vamos con las dos siguientes. Ellas eligieron el camino de la furia, de la acción directa. Otras dos hermanas decidieron devolver el golpe. Canalizaron su dolor en venganza y se unieron a la guerrilla carlista de su tío. Una de ellas luchó con un denuedo rabioso, dice el texto, con una furia increíble, hasta que cayó muerta en combate. La otra se perdió. Acabó en la gran ciudad, en Bilbao, llevando una vida que el narrador considera incluso peor que la muerte. Y nos queda la quinta, la última hermana. ¿Qué camino le quedaba por tomar? Pues la quinta hermana tomó la decisión quizá más difícil y asombrosa de todas. Se quedó en Urdaspe, en el mismo pueblo, en las mismas calles que fueron testigos de su humillación. Siguió con su vida, al lado de su tío, sin esconderse, y poco a poco, con una dignidad silenciosa pero firme, se ganó de nuevo el respeto de todos. Hoy, dice el narrador, nadie se atreve a llamarla la desnudada. Y así, con el destino de la quinta hermana, Lucio Sagris termina su relato y nos deja con esta reflexión final, que es la moraleja de toda la historia. Es la prueba de su argumento inicial, una misma tragedia, un mismo horror, pero 5 voluntades que eligieron 5 caminos. Porque al final, la verdadera entereza, la verdadera dignidad, no está en el cuerpo, que se puede vejar, sino en el alma, que si uno no quiere, jamás se puede desnudar.